Buen día muchachos, y vamos a hablar un poco del efecto que tiene la resistencia de la fuente RS y de la resistencia de la carga R sub E. En el circuito se han definido los cuatro parámetros importantes para un sistema de dos puertos, y en particular se observa la ausencia de una resistencia de carga y de la resistencia de la fuente, y es por ello de que ya a esas condiciones la podemos ir asociando a los parámetros que ya nosotros habíamos definido previamente, y es que la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente la habíamos determinado, pero bajo las condiciones sin carga, y es por ello de que el día de hoy vamos a ver a detalle el impacto que tienen esas dos variables sobre el comportamiento de nuestros cuatro parámetros. En el momento debe reconocerse que tanto los niveles de las impedancias como los niveles de esas ganancias están definidos bajo condiciones sin carga, y eso lo podemos evidenciar aquí, es decir, ganancia de voltaje sin carga, ganancia de corriente sin carga y las variables de las impedancias. Al igual, chicos, que cuando nosotros teníamos el modelo para un transistor, supongamos de que ese es el modelo equivalente para transistor configuración emisor común. Al igual, cuando ustedes tenían el modelo de transistor y lo podían introducir allí, nosotros también ahora podemos tomar la red que conformaban las diferentes configuraciones, ya sea con polarización fija, divisor de tensión, retroalimentación en el colector, ya sea que el divisor de tensión sea con carga, sin carga, cualquier otras configuraciones, ustedes también ahora la podrían tomar y introducirla aquí, ya que todo eso que se va a tener aquí en la cajita van a ser parámetros determinados bajo condiciones sin carga, y es lo mismo que nosotros tenemos, porque es que el modelo equivalente que nosotros determinábamos era para un sistema sin carga. Por ejemplo, chicos, para la configuración polarización fija, sumamos de que esa es nuestra resistencia de base, ese es beta RE, aquí tendremos que eso es IB por beta, aquí supongamos de que eso era nuestro R sub O, y aquí supongamos que tenemos lo que sería nuestra resistencia del colector. Ustedes para ese sistema y para cualquier otra configuración, nosotros habíamos determinado lo que eran cuatro parámetros importantes, y era la impedancia de entrada, primer parámetro, la impedancia de salida, segundo parámetro, ganancia de voltaje, y teníamos lo que era una ganancia de corriente. Pero si ustedes recuerdan, todas esas parámetros fueron determinados sin carga, y es por ello de que ahora esa ganancia que habíamos determinado de voltaje la vamos a llamar ganancia de voltaje no load sin carga. NL lo podemos asociar, chicos, como no load, ¿sí o no? Y al igual para la ganancia de corriente, que había sido determinado bajo condiciones sin carga, así que lo vamos a llamar ganancia de corriente NL, y son esos mismos parámetros que podemos definir allí. Es decir, chicos, de que yo ahora puedo tomar todo eso que se tiene aquí, y lo vamos a introducir acá. ¿Y qué podemos ver en la parte externa? Miren de que en la parte externa quedaría la corriente de entrada, la tenemos aquí, quedaría el voltaje de entrada, lo tenemos aquí, tenemos la impedancia de entrada, mire que lo tenemos aquí, tenemos la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente, mire que la tenemos aquí, y en la parte externa seguimos teniendo nuestra impedancia de salida, seguimos teniendo nuestro voltaje de salida y nuestra corriente de salida, él aquí y la tenemos acá. Es decir, que ahora únicamente lo que hemos introducido aquí en la cajita negra sería todo eso que estamos enmarcando aquí.
Entonces ahora lo que hicimos fue resumir todo eso en un solo cuadrito, y lo que vamos a hacer ahora para determinar el impacto de esas dos resistencias es conectarla de forma externa, es decir, aquí a RS, y es decir, aquí vamos a encontrar lo que sería nuestra resistencia de carga. Si ustedes prefieren, pueden hacer todo el modelo del sistema o únicamente tomar como eso que se tiene ahí marcado como un solo cuadrito y colocarle a las periferias esas otras variables: resistencia de la fuente, resistencia de la carga. Entonces, si nosotros vemos a manera o a modo de Thevenin nuestro circuito de salida, nosotros tenemos que la impedancia de Thevenin para las condiciones en que P sub I esté apagada, únicamente pues nosotros decimos que la impedancia de Thevenin es la misma impedancia que se está viendo, pero para la impedancia de salida, pero para las condiciones sin carga, es decir, Z sub O. Recuerden de que aún no hemos conectado aquí nuestra carga. Y sabemos de que la ganancia, esa ganancia de voltaje sin carga, no load, nosotros ya la habíamos definido como un voltaje de salida sobre un voltaje de entrada. Si ustedes observan aquí, ahora la tensión o el voltaje de Thevenin es el mismo que se ve a la salida. Recuerden de que el voltaje de Thevenin se determina para cuando tenemos el circuito abierto, y es lo que podemos evidenciar aquí. Aquí tenemos literal nuestro circuito abierto porque aún no hemos conectado lo que sería nuestra carga. Entonces, a su vez, nosotros sabemos que ese voltaje de Thevenin va a ser el voltaje de salida. Eso coincide, chicos, porque aún tenemos abierto nuestro circuito a la salida. Por lo tanto, de aquí obtenemos que la ganancia de voltaje sin carga va a ser igual al voltaje de salida, que a su vez es el voltaje de Thevenin, sobre un voltaje de entrada. Si despejamos el voltaje de Thevenin, el voltaje equivalente de Thevenin, eso nos dice que va a ser igual al voltaje de entrada multiplicado por la ganancia de voltaje sin carga. No lo hago. NL, chicos. No lo. ¿Listo? Y ya hemos definido entonces ahora cuál sería el equivalente para el circuito de salida si hacemos uso del equivalente de Thevenin. Es decir, que ahora eso que se tiene aquí lo podemos modelar ahora como una impedancia de Thevenin y un voltaje representado, un voltaje de Thevenin representado como el voltaje de entrada multiplicado por la ganancia de voltaje sin carga. Recuerden de que ya esos son parámetros que ya hemos definido anteriormente para diversas configuraciones. No se les olvide de que todo eso que ustedes hicieron anteriormente estaba determinado bajo condiciones sin carga. Es decir, que ahora eso lo voy a representar aquí a la salida. Y es por ello, chicos, de que en la parte de la salida yo tengo lo que sería, supongamos de que esa es mi salida, tengo una resistencia equivalente de Thevenin, ¿sí o no? Y tengo la fuente equivalente de Thevenin. ¿Listo? No se les olvide que Thevenin nos representa todo un circuito más complejo como modelo de una resistencia y una fuente equivalente, y es lo que ya hemos determinado: la resistencia de Thevenin y la fuente de Thevenin. Pero la resistencia de Thevenin está dado como Z sub O y la fuente de Thevenin está dado como el voltaje de entrada multiplicado por la ganancia de voltaje sin carga. Y ya hemos definido ahora cuál sería el comportamiento o el circuito equivalente de Thevenin para el circuito de salida. Es decir, que ahora nos falta definir cómo sería el equivalente, pero para el circuito
de entrada. En ese caso, chicos, nuestras variables de voltaje de entrada y el voltaje de salida nosotros lo podemos definir a través de un valor resistivo. Es decir, que si yo tengo aquí el voltaje de entrada y una corriente de entrada, ¿cómo puedo definir o cómo puedo relacionar esas dos variables? Pues la podemos relacionar mediante lo que sería el comportamiento de una resistencia, y es por ello de que ahora vamos a modelar esa resistencia como una resistencia que se está viendo hacia la entrada, y la resistencia que se está viendo hacia la entrada no es nada más y nada menos que la impedancia de entrada. ¿Listo? Entonces supongamos de que esto conecta aquí y acá tenemos lo que sería nuestro voltaje de salida, y ya hemos definido entonces el equivalente para nuestro sistema de dos puertos. En ese caso, chicos, ¿quién sería B sub I? B sub I es nuestro voltaje de entrada, I sub I sigue siendo nuestra corriente de entrada, Z sub I, miren que es la impedancia de entrada, pero para lo que ya hemos definido de nuestras configuraciones, es decir, cuando ustedes determinaron la impedancia de entrada para los circuitos X, es esa misma impedancia de entrada que estamos modelando allí. Acá tenemos la impedancia de salida, que también es la misma impedancia de salida que ya ustedes habían definido para los circuitos. Recuerden de que esa señora tiende a variar para las diferentes configuraciones, es decir, base común, polarización fija para las configuraciones de emisor común, polarización estabilizado en el emisor, retroalimentación por el colector, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, pues esta tendría a variar, pero va a ser específica para un circuito, una configuración determinada. Aquí tenemos el voltaje de entrada, que es ese mismo señor que vamos a definir acá, y tenemos aquí una variable que es la ganancia de voltaje sin carga. Esa ganancia de voltaje sin carga, chicos, es la misma que ustedes habían determinado allá también para las diferentes configuraciones. En ese caso únicamente le hemos llamado NL porque es que ustedes esa ganancia que determinaban estaban en condiciones sin carga. Es decir, que en lugar de ahora llamarla ganancia de voltaje como solíamos hacerlo allá, le vamos a llamar NL porque allá la determinábamos sin carga. ¿Listo? Y eso es el circuito equivalente ahora que se podríamos utilizar para lo que es el sistema que nosotros, para las configuraciones que ya nosotros habíamos definido. Es decir, que ahora todos esos circuitos grandes que ustedes tenían allá, que les salía una cantidad de resistencias, fuentes dependientes, etcétera, sin carga, lo podemos representar ahora como una resistencia de salida, una fuente de voltaje dependiente de esa ganancia, una resistencia de entrada y pues los parámetros que ya sabemos de entrada y salida: voltaje de entrada, voltaje de salida, corriente de entrada, corriente de salida. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Es decir, que ahora vamos a agregar lo que serían nuestros parámetros importantes, o los que tienen gran impacto y que por lo general son de gran importancia en el análisis, por ejemplo, de amplificadores de audios, etcétera. Entonces tenemos nuestra RL, y aquí a la entrada ahora vamos a dibujar el impacto que tiene nuestra RS. ¿Listo? Entonces vamos a hacer a modo de ejemplo cuál sería el comportamiento para la configuración de polarización fija. Ya volvemos, muchachos. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer a modo de ejemplo lo que se muestra allí en el enunciado. Dice que dibujar el equivalente de dos puertos para la red del transistor con polarización fija de esta figura. Como ya habíamos mencionado previamente, es tomar todos los parámetros de ese señor y representarlos únicamente como una impedancia de entrada, una impedancia de salida, un voltaje de Thevenin que me representa, que está dado como el voltaje de entrada por la ganancia de voltaje sin carga, y claro está, pues las variables de entradas. Entonces, si ustedes ya lo recuerdan, nosotros teníamos que el equivalente para esa red era el siguiente, muchachos. Teníamos entonces nuestro voltaje de entrada
teníamos definido nuestra corriente de entrada y la relación que teníamos entre ese voltaje de entrada y esa corriente de entrada la podíamos hacer mediante una resistencia de entrada, y que esa resistencia de entrada estaba definido como Z sub I. ¿Listo? Entonces la vamos a colocar Z sub I. Y a su vez habíamos dicho de que el equivalente para el circuito de salida de esa red de 2 puertos estaba definido como un voltaje de Thevenin, y ese voltaje de Thevenin estaba como el voltaje de entrada multiplicado por la ganancia de voltaje sin carga, y una resistencia de Thevenin que estábamos y que ya la habíamos definido como Z sub O. Aquí claro está, teníamos lo que era nuestra variable de corriente de salida y teníamos aquí representado lo que era nuestro voltaje de salida. Entonces, para nosotros encontrar los valores de ese señor, debemos encontrar la impedancia de entrada, la ganancia de voltaje y la impedancia de salida. En este caso, muchachos, no encontramos representado lo que sería nuestra ganancia de corriente, ya que esa señora la vamos a soler representar en términos de la resistencia de carga y de esa ganancia de voltaje, ya que esa va a ser muy versátil a los cambios que se presenten en esa resistencia de carga. Entonces lo primero que debemos encontrar es esa impedancia de entrada, pero esa impedancia de entrada es como ya la solíamos encontrar, es decir, debe primero aplicar, por ejemplo, el análisis en DC para encontrar esa corriente del emisor en el punto de operación, luego decir que aplicamos para el análisis en AC, apagar la fuente, colocar los capacitores en cortocircuito, colocar los elementos de desvíos en caso de que se presentaran, quitarlos, eliminarlos y por último organizar la red. Supongamos de que ya todos esos los pasos lo hicimos y encontramos cada uno de esos parámetros. Es decir, aplicamos un análisis DC y encontramos nuestra corriente del emisor en el punto de operación Q. Luego con esa corriente determinamos lo que es nuestra resistencia RE, que está dado como 26 milivoltios sobre la corriente del emisor Q. Miren de que aquí la E está mayúscula, haciendo énfasis de que esa variable se determinó en el dominio DC. Y tenemos el valor de RE. Para este circuito ya nosotros habíamos demostrado de que la impedancia de entrada está definida como la resistencia de la base en paralelo con beta RE. RE lo habíamos acabado de determinar. Beta, ya lo sabemos, es un parámetro, un dato que ya nos proporciona el enunciado. Por lo tanto, decimos que Z sub I nos dio de 1068.6 ohmios o aproximadamente 1,07 kiloohmios. Es decir, que ahora esa impedancia de entradas es esa que ya acabamos de definir y por lo tanto la vamos a representar o la vamos a llamar ahora, chicos, su valor numérico, que es de 1068.6 ohmios. ¿Listo? Luego debemos determinar lo que es esa impedancia de salida y también lo hacemos aplicando esos pasos que ya teníamos. Recuerden que cuando ya teníamos dibujado nuestra red, decíamos que para determinar esa impedancia de salida debíamos apagar la fuente de entrada y mirar el circuito hacia atrás. En ese caso ya nosotros habíamos demostrado de que esa impedancia de salida estaba como el paralelo entre R sub 0 con la resistencia del colector. ¿Listo? La resistencia del colector en ese caso es de 3 kiloohmios y como ya nos definen un RO, es decir, no nos dicen que asumamos que se asuma ese R sub O infinito, por lo tanto debemos estimar el valor con su presencia, es decir, en ese caso ese paralelo nos da de 2.8
2,83 kiloohmios, es decir, la impedancia de salida dio 2,83, por lo tanto, ahora como es esta misma variable, lo vamos a representar como 2,83 kiloohmios. Y ya hemos encontrado nuestro segundo parámetro. Ahora lo que falta es determinar aquí la ganancia de voltaje de carga. En ese caso, miren de que allá cuando solíamos hacer las demostraciones, únicamente lo llamábamos A sub B, pero como fueron variables que se determinaron bajo condiciones sin carga, le vamos a colocar ahora ese complemento sin carga, NL no load. Y habíamos demostrado de que eso era menos RC sobre RE. Si nosotros hacemos esa relación, nos da esa ganancia de voltaje. Es decir, que ahora esa fuente de Thevenin va a ser modelada como 280.11 veces el voltaje de entrada. ¿Listo? Y ya por último tenemos lo que es la ganancia de corriente sin carga, que ya sabemos que era aproximadamente beta, pero en ese caso, como ya vamos a conectar posteriormente a ello una carga, pues va a tendernos a variar con esa resistencia de carga, y es lo que vamos a hacer ahora posteriormente. Entonces ya hemos encontrado aquí el equivalente de la red de 2 puertos para la configuración polarización fija. ¿Listo? Entonces lo que se hizo aquí fue representar ahora todo ese circuito extenso, miren, como una impedancia de entrada, una impedancia de salida, una fuente de voltaje dependiente y pues la ganancia de voltaje de corriente, pues que ya sabremos cómo la vamos a definir cuando conectemos esas cargas. ¿Listo? En ese caso, chicos, ustedes logran visualizar de que siempre nosotros hemos encontrado de que esa impedancia de entrada y esa impedancia de salida está dando un valor real, ¿cierto? Esas impedancias son totalmente resistivas, y es por ello de que ahora en adelante ya no lo vamos a llamar como Z sub I, sino que ahora le vamos a dar el nombre de R sub I. Al igual en ese caso ya no lo vamos a definir o no lo vamos a llamar como Z sub O, sino que ya la vamos a llamar con R sub O. Miren de que la R está en mayúscula para no confundirla con esa R sub O que tenemos allí. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a hacer la demostración ahora de si el impacto que tiene la resistencia de carga sobre nuestro circuito. Ya volvemos, un segundo. Antes de empezar, pues había olvidado de que aquí la fórmula pues nos indica un signo menos, por lo tanto eso deben ser menos 280.11, por lo tanto acá deben ser menos 280.11. Habíamos dicho de que vamos a ver cuál es el efecto de conectar una carga, pero antes de irnos y reemplazar esa carga acá, quiero que vean dónde reemplazaríamos la carga en nuestro circuito físico. En ese caso, supongamos que tengamos ese mismo ejemplo, por lo tanto la carga la conectaríamos aquí a la salida donde tenemos el voltaje de salida. Ustedes recordarán de que en las veces anteriores la corriente de salida se había medido acá, y eso tiene sentido, pero ahora vamos a soler a medir una corriente de salida en esa carga que podemos conectar aquí de ese modo. ¿Listo? Es decir, que nuestra RL va a estar aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es qué me altera o qué comportamiento van a tener todos esos parámetros cuando ya conecte una carga en mi circuito de salida. Posterior a ello, pues vamos a ver cuál sería el efecto cuando nuestra señal de entrada tiene una resistencia de fuente. Nuestra fuente tiene una resistencia. Recuerden de que aún así no todas las fuentes son ideales y ellas tienden a tener una resistencia que se opone al mismo paso de la corriente de ella misma. Es por ello entonces de que también vamos a ver cuál es el efecto si consideramos esa presencia de esa fuente R sub S. Aquí seguimos teniendo nuestro voltaje de entrada. ¿Listo? Entonces cuando nuestra fuente tiene una resistencia y cuando conectamos una carga a la salida. Ahora sí, ya volvemos, chicos. Bueno, chicos, entonces vamos a ver cuál es el efecto de introducir la impedancia de carga y de considerar la resistencia de la fuente hacia nuestra red de 2 puertos.
Si ustedes han de observar, pues nosotros tenemos un voltaje de la fuente V sub S que tiene esa resistencia de la fuente, es decir, no es una fuente ideal. Recuerden de que si fuera una fuente ideal, esa resistencia de la fuente debería ser cero, y es como nosotros ya lo habíamos considerado en otros casos, pero lo real es que eso no es ideal. ¿Listo? Al fin y al cabo, chicos, nosotros de esa fuente, de ese voltaje de la fuente, por esa resistencia va a haber una caída de tensión, pero interna hacia la fuente, y es decir que ya nosotros no estaríamos viendo ese voltaje, sino que estaríamos viendo un voltaje después de esa resistencia, y que la cual me está provocando una caída de tensión. Seguimos teniendo lo que sería nuestra resistencia de entrada. Allá teníamos en el caso que era impedancia de entrada, pero como ustedes observaron, siempre nos daba un valor resistivo, un valor real. No teníamos como una componente imaginaria. Por lo tanto, ahora hemos decidido llamarla R sub I, lo mismo que hemos hecho con R sub O. Allá teníamos impedancia de salida, pero como siempre solemos tener valores resistivos, siempre lo vamos a llamar ahora como R sub O. Aquí seguimos teniendo nuestra fuente de Thevenin. Recuerden de que eso se modeló a partir de Thevenin, y eso estaba como la ganancia de voltaje sin carga multiplicado por un voltaje de entrada. ¿Listo? Entonces, sin más, vamos a empezar entonces a determinar cuál es el efecto que se sufre sobre ciertos parámetros, chicos. En ese caso, no vamos a determinar nuevamente, no vamos a ver qué pasa con la impedancia de entrada ni qué pasa con la impedancia de salida. No se le olvide que eso aún sigue siendo Z sub I y eso sigue siendo Z sub O. Entonces no vamos a ver qué efecto tiene conectar esa carga o qué efecto tiene considerar esta resistencia de la fuente para la impedancia de entrada y la impedancia de salida, chicos, porque es que ya no tiene sentido hablar de una impedancia de entrada y una impedancia de salida si ya estamos conectando la carga, ¿sí? Eso podría ser considerado nuevamente si a todo eso, pues lo vamos a conectar a algo más, pero yo creo que no tendría sentido, porque es que ya a eso algo más ya lo estamos modelando como R sub L. Lo mismo acá, ¿acaso vamos a conectar a otra fuente eso que ya se tiene aquí? No, chicos, entonces ya no tiene sentido hablar de qué pasa con la impedancia de entrada de todo ese circuito y qué pasa con la impedancia de salida de todo ese circuito, ¿sí? Entonces, las que sí vamos a hablar ahora es qué pasa ahora sí con las ganancias de voltaje y qué pasa con las ganancias de corriente. Entonces, si nosotros aplicamos aquí un divisor de tensión, recuerde que aquí tenemos un divisor de tensión dado por esas dos resistencias, entonces nosotros decimos que V sub I es igual a ¿quién, chicos? Al voltaje de la fuente, V sub S, ¿sí? Sobre multiplicado por la resistencia, donde si estoy viendo la tensión, recuerde que esta tensión V sub I la estoy midiendo aquí, entonces sería, perdón, R sub I, y todo eso sobre la suma de las dos resistencias que me conforman el divisor, que en este caso sería RS más R sub I. ¿Listo? Entonces aquí nos queda que V sub I, recuerden, ese dato está multiplicando, lo pasamos al otro lado de la expresión a dividir sobre V sub S, eso es igual a R sub I sobre RS más R sub I. Y vamos a encontrar, ya hemos encontrado nuestra primera ecuación, vamos a llamarlo ecuación 1. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer a chico al lado derecho de la expresión del circuito. Aquí, si se logra observar, tenemos otro divisor de tensión. Entonces, al tener un divisor de tensión, vamos a aplicar la formulita del divisor de tensión allí. Y nos dicen que el voltaje de salida, miren que el voltaje de salida es el mismo que estoy midiendo ¿dónde? Aquí en la resistencia de carga. Entonces, el voltaje de salida es es igual. El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, que en este caso pues está dado por esta fuente, que está dado como la ganancia de voltaje sin carga multiplicado por V sub I por la resistencia donde estoy determinando ese voltaje,
que en este caso es RL, y todo eso dividido entre la suma de esas dos resistencias que me conforman al divisor, más R sub O. ¿Listo? En este caso pues observamos de que tenemos un voltaje P sub I que está multiplicando, lo voy a pasar a este lado de la expresión a dividir. Y si ya ustedes logran ver una relación de voltaje de salida sobre un voltaje de entrada, ya eso nos define lo que es una ganancia de voltaje. Pero en ese caso ya no la vamos a llamar NL porque sí estamos conectando nuestra carga. El hecho de ya tener conectado nuestra carga allí, pues nos implica de que es un voltaje final, un voltaje que debemos considerar. ¿Listo? Y hemos encontrado entonces nuestra primera ecuación, la ganancia de voltaje. Miren lo que pasa con la ganancia de voltaje, chicos. Esa relación que se tiene aquí, si ustedes logran observar, es menor que la unidad. Por lo tanto, el efecto de conectar una resistencia de carga me está provocando una disminución en el voltaje, en la ganancia de voltaje sin carga, y es por ello que decimos que la ganancia de voltaje ahora, cuando hemos conectado la carga o con carga, va a ser siempre menor a la ganancia de voltaje sin carga. ¿Listo? ¿Por qué? Miren el efecto que pasa aquí, esa relación siempre va a ser menor que 1. Un número menor que 1 por un dato pues hace de que el resultado sea un poco menor que 1. ¿Listo? Ahora vamos a ver el efecto que tendría si no estuviésemos esa resistencia de carga, es decir, cómo se comportaría nuestra ganancia de voltaje cuando ya se tiene presente, en lugar de B sub I, dejarlo en función de B sub S. Entonces nosotros, para determinar esa relación, basta única con multiplicar esa ecuación, que vamos a llamar ecuación 2, con la ecuación 1. Entonces, multiplicando la ecuación 2 por la ecuación 1, nos quedaría lo siguiente, chicos. En ese caso, cuando hago multiplicación de dos ecuaciones, se multiplican lo de la izquierda con lo de la izquierda y lo de la derecha con lo de la derecha. En ese caso, pues, me quedaría aquí B sub I sobre B sub S, y eso queda multiplicado por B sub O sobre B sub I, ¿sí o no? Lo de la derecha, lo de la izquierda con lo de la izquierda, e igual ahora la multiplicación de lo de la derecha con lo de la derecha. En este caso tengo que es ganancia de voltaje sin carga por RL, todo eso dividido entre RL más R sub O, y todo eso va multiplicado por ¿quién? Por RI sobre RS más RI. ¿Listo? Y ya ustedes podrán simplificar acá de que eso está multiplicando y dividiendo, y por lo tanto ahora me queda la relación del B sub O sobre B sub S. Y como ya no estamos tratando con un voltaje de entrada que está aquí, al que sí estamos accediendo, sino a un voltaje de la fuente, el que sí está entregando la fuente, pero el que no estamos accediendo, entonces esa relación sería una ganancia de voltaje, pero considerando el voltaje de la fuente. Y hemos demostrado nuestra tercera ecuación. Ahora lo que vamos a hacer, muchachos, es encontrar la relación para la ganancia de corriente. En ese caso nosotros sabemos de que la corriente de entrada, chicos, vamos a partir de ese hecho, la corriente de entrada es igual al voltaje de entrada sobre la resistencia de entrada, es igual al voltaje de entrada sobre la resistencia de entrada. Pero nosotros sabemos, chicos, de que si nosotros partiéramos de ese hecho que la ganancia de voltaje es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, de esa relación, chicos, nosotros tenemos que el voltaje de entrada es igual a ¿qué? A voltaje de salida sobre la ganancia de voltaje. Es decir, que ahora eso lo voy a reemplazar acá. Entonces B sub I es igual a B sub O sobre la ganancia de voltaje, y todo eso dividido entre R sub I. Aplicando la ley de extremos y medios, regla de extremos y medios, completamos la fracción. Nos queda entonces que I sub I es igual a ¿qué, chico?
a B sub O sobre la ganancia de voltaje por la resistencia de entrada. En ese caso, si nosotros vemos B sub O es dado como el voltaje que hay en esa resistencia, y el voltaje en esa resistencia, voltaje en la resistencia de carga, es igual a ¿quién? A la corriente en la resistencia de carga multiplicado por la resistencia de carga. Pero ¿qué pasa con IRL? Mire que está en sentido contrario a I sub O. Por lo tanto, IRL es menos I sub O. Y es por ello de que ahora nos queda esa relación. Voltaje en la resistencia de carga, ya sabemos que también eso es igual aquí a B sub O, y por lo tanto nos queda que eso es igual a menos I sub O que multiplique a RL sobre, ¿sí o no?, la ganancia de voltaje multiplicado por la resistencia de entrada. Entonces nos queda finalmente de que I sub I, este dato está multiplicando, este está dividiendo, lo voy a pasar acá a multiplicar, me queda entonces que la ganancia de voltaje por R sub I, este está multiplicando, lo pasamos este otro lado a dividir, ¿sí o no? El menos multiplico en menos por menos 1 a ambos lados, y me queda que este lado va a estar negativo y en el que lado va a estar ¿qué? Positivo. I sub I está multiplicando aquí a la unidad, pasaría al otro lado a dividir sobre I sub I. Una relación de corriente de salida sobre una corriente de entrada, eso es una ganancia de corriente. ¿Listo? No le vamos a colocar NL porque es que aquí sí tenemos conectado una carga. Y hemos demostrado nuestro tercer parámetro. Y lo último que vamos a hacer, chicos, es tener una consideración ahora de cuál sería la ganancia de corriente si estuviéramos viendo ese voltaje acá, un voltaje B sub S. Entonces vamos a hacer un poco de espacio aquí y nos queda aquí. Entonces decimos ahora de que, si ustedes logran observar aquí, chicos, I sub S está dado como va a estar dado, si nosotros hacemos un equivalente aquí, ¿sí o no?, sería la suma de estas dos resistencias, y ICS estaría dado únicamente como si estuviéramos tratando aquí como una suma de la resistencia, que está dado como RS más R sub I. Y el voltaje, ¿cuál sería? La corriente sería la misma, miren que es una en serie, seguiría siendo I sub S, y aquí seguiría siendo B sub S. Por lo tanto, de esa relación yo digo que I sub S va a ser B sub S sobre la suma de esas dos resistencias. Es igual a B sub S sobre RS más R sub I. ¿Listo? Entonces, ¿pero quién es B sub S, chicos? Nosotros también habíamos encontrado aquí una relación, miren, de que B sub S, supongamos de que tenemos B sub O sobre B sub S, eso es igual a la ganancia de voltaje S, ¿sí o no? Entonces, si despejo a B sub S aquí, me queda que eso es igual a B sub O sobre la ganancia de voltaje en términos de la fuente. Reemplazando eso allí, nos quedaría entonces de que I sub S es igual a B sub S, que ya sabemos que es B sub O sobre ABS, todo eso dividido entre RS más R sub I. Nuevamente, nosotros sabemos que B sub O está dado como el mismo voltaje que hay donde en la carga, es decir que B sub O también va a ser igual a menos RL que multiplique o que multiplica a I sub O. ¿Listo? Lo mismo que ya habíamos hecho acá. Entonces me queda que I sub S es igual a B sub O, pero B sub O es menos RL por I sub O sobre la ganancia de voltaje a B sub S, y todo eso dividido entre RS más R sub I. ¿Listo? Aplicamos la regla de extremos y medios. Entonces completamos aquí la fracción, extremo con extremos, medio con medio, y me queda que I sub S es igual a menos RL y O por 1, eso sigue siendo menos RL por IO, ¿sí o no? Sobre esta que se tiene aquí, ganancia de voltaje A sub S, B sub S por RS más RI.
y allí tenemos una expresión. Si ustedes logran observar, eso está multiplicando, está dividiendo, perdón, lo pasaría al otro lado a multiplicar. Es decir, que me queda I sub S que multiplique a RS más RI y todo eso multiplica a la ganancia de voltaje sub S. ¿Listo? Y en cambio, S menos RL está multiplicando, lo pasaría al otro lado a dividir. Vamos a ver si aquí cabe. Entonces me queda menos RL. ¿Listo? Y eso quedaría que es igual a ¿quién? A I sub O. Entonces ahora IS está multiplicando, lo paso al otro lado a ¿quién? A dividir. ¿Sí? I sub S. Y finalmente vemos que una relación de una corriente de salida sobre una corriente IS, eso nos termina dando lo que es la ganancia de corriente, pero con la fuente S. Y hemos aquí demostrado ese último parámetro. ¿Listo, chicos? Entonces, dejando hasta allí, vamos a realizar más tardecito unos ejercicios.